Hola chicos, buenas tardes. Nos encontramos en lo que es semana 12, que abarca del 31 de mayo al 4 de junio. El resultado de aprendizaje es el 2.1 y como puedes ver, de acuerdo a nuestra línea de tiempo, en esta semana llegas a 58 puntos. Vamos a continuar con el tema de la semana anterior, que sería pues básicamente una variación de lo que ya hemos venido trabajando. Vamos a comenzar con lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Nos dicen que la frecuencia absoluta acumulada es resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores de una población y muestra, y que se representa por las letras FI. Entonces aquí te vas a dar cuenta que la forma de calcular una frecuencia absoluta acumulada tiene que ver con ir haciendo la sumatoria que te voy a mostrar enseguida. Vamos a trabajarlo para que sea más claro con los datos de los ejercicios que ya venimos manejando. Aquí te presento el caso de las 20 calificaciones de alumnos del primer curso de Economía. Esos datos los identificas muy bien porque ya los utilizamos. Vemos entonces ahí nuestra muestra de 20 calificaciones y nos dice que de esos 20 valores, 10 son distintos y los demás se van a repetir al menos una vez. Con eso vamos a elaborar nosotros nuestra tabla de frecuencias absolutas. Nos dice que inicialmente tenemos que acomodar de menor a mayor y calcular la frecuencia absoluta de cada uno. ¿Qué valores son los que tenemos entonces? XY, que son cada uno de los valores que vamos recopilando, N, que es la muestra, FI, la frecuencia absoluta, cuántas veces se repite cada uno de los datos, y FI, con F mayúscula, la frecuencia absoluta acumulada. Como puedes ver que se va a ir generando. Tenemos aquí nuestra tabla, que ya ubicamos bien del ejercicio pasado, los posibles valores de calificaciones, y vemos a un lado la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces ocurrió cada uno de ellos? Vamos a calcular los valores en la nueva columna. Entonces lo primero que vas a hacer, vas a anotar el primer valor, que sería 1, y para calcular el valor de la siguiente celda, lo vas a sumar con el 2. Vas a ir haciendo este movimiento. 1 más 2, nos queda 3. 3 lo vamos a sumar con 1, nos queda un 4. 4 lo sumamos con 1, nos da 5. 5 lo sumamos con 4, tenemos un 9. 9 lo sumamos con 2 y nos da un 11. 11 más 2 son 13. 13 más 3 son 16. 16 más 1 son 17. Y 17 más 3 son 20. Y en este momento ya tenemos calculada la frecuencia absoluta acumulada. Y tenemos una anotación que es el resultado de acumular todas las frecuencias absolutas y tiene que coincidir con el número total de observaciones. Y podemos ver que sí, realmente esos valores coinciden. Vamos a continuar. Hicimos el ejemplo para una variable discreta. ¿Qué pasa cuando se hace el mismo ejemplo para una variable continua? Pues llegamos a esta situación. Este ejercicio también lo ubicas muy bien. Es el mismo que se hizo con las alturas del cuerpo de policía. Tenemos 15 estaturas y son con las que vamos a trabajar. Los valores que tenemos aquí son XY, las alturas, N. Aquí la muestra no es de 20, es de 15. Frecuencia absoluta, cuántas veces se repitió cada altura. FI
sumatorio de veces que se repite el suceso. Vamos a recordar que la semana pasada que hicimos este ejercicio, lo agrupamos por intervalos para que fuera más manejable este tipo de datos. Y esto fue lo que tuvimos la semana pasada. Nuestra muestra de datos, los intervalos que fuimos realizando y la frecuencia absoluta. ¿Cuántas ocurrencias hubo en ese intervalo de datos? Vamos a calcular ahora la frecuencia absoluta con una variable continua. Y lo que vamos a hacer para construir la tabla sería lo mismo. Vamos a anotar el valor del 5, que sería nuestro primer dato, y lo vamos a sumar con 4 que viene en el intervalo siguiente. Luego sumamos 9 más 3, nos da 12. Finalmente 12 lo sumamos con 3 y nos da 15, que como nos dice es la suma de todas las frecuencias absolutas y tiene que coincidir con el número total de observaciones. Y vemos que ambos se cumplen. Ya calculamos la frecuencia absoluta para una variable discreta y ya también lo hicimos para una variable continua, que fue este caso. Ahora tú vas a resolver en la página 123 ese ejercicio, el cual dice, en una encuesta a habitantes de Barcelona sobre cuántas veces a la semana compran en pequeños comercios de la ciudad. Las respuestas obtenidas son, puedes ver ahí los datos, entonces lo que se te solicita que realices es que elabores la tabla agregando la columna de frecuencia absoluta acumulada. Una vez que tengas este ejercicio resuelto, me lo vas a enviar por WhatsApp personal. Esto tiene que ser en el transcurso del día de hoy. Y pues puedes utilizar, o más bien te vas a basar en cómo nosotros construimos ahorita la columna de frecuencia absoluta acumulada. Es exactamente lo que vas a realizar. Vamos a continuar. Ya trabajamos la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a trabajar ahora la frecuencia relativa acumulada. Recordarás que para que puedas trabajar con una frecuencia relativa, tuviste que haber calculado antes la frecuencia absoluta. Entonces la relativa va a ser una consecuencia de la absoluta. No puedes calcular relativa si no tienes la anterior. Entonces aquí tenemos nuestra información que igual que la anterior nos muestra que es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas de las observaciones o valores de una población o muestra. Y se va a trabajar de una manera muy similar. Tenemos aquí un ejemplo donde calculamos una frecuencia relativa para una variable discreta. Es el ejercicio de los 20 alumnos y sus calificaciones. Los datos que tenemos son XI, N, FI, frecuencia absoluta, HI, frecuencia relativa. Vamos a recordar que para calcular una frecuencia relativa, lo que hacemos era tomar la frecuencia absoluta y la dividíamos entre el total de observaciones. Por ejemplo, aquí el primer valor, HI, tenemos ahí un 5%, que es el equivalente a haber dividido 1 entre 20. El siguiente, que es 0.10, fue el resultado de dividir 2 entre 20. Y así se fueron generando los siguientes valores. Tengo mis valores originales. Tengo mi frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repite cada uno de los datos en mi muestra? Tengo mi frecuencia relativa.
Ahora voy a calcular mi frecuencia relativa acumulada para esta variable discreta. A mi columna le voy a poner las letras HI en mayúscula. Y para irlo construyendo, voy a anotar el primer valor, que es 5%. Y para hacer el acumulado, pues como ya te diste cuenta, lo voy a ir sumando. Sumo 5 más 10, tengo 15%. 15% más 5 me da 20. 20 más 5, llegamos a 25. Más 20, 45. Lo sumamos con 10 y tenemos 55. 55 más 10 son 65, que sumado a 15 me da 80, más 5, 85, y 85 más 15, llego al 100%. Y esta fue mi columna de frecuencia relativa para variable discreta. Vamos a hacer un ejercicio de frecuencia relativa acumulada, pero ahora para variable continua. Ya sabes qué datos vamos a utilizar. Vamos a utilizar los datos de nuestro segundo ejemplo. Tenemos ahí las 15 estaturas y pues vamos a trabajar esa columna que nos falta. Vamos a verlo a la tabla. Vamos a recordar que aquí tenemos los valores ya agrupados. Tengo mi frecuencia absoluta, entonces voy a calcular primero mi frecuencia relativa. Es decir, voy a tomar al 5 y lo voy a dividir entre 15. Si tú haces esa operación, 5 entre 15 te va a dar 0.33. Esa iría siendo tu frecuencia relativa. Como lo puedes ver ahí. 0.33. 4 lo divides entre 15, te da 0.27. 3 lo divides entre 15 y obtienes 0.20. Aquí esto está 2 veces y la suma de tus frecuencias relativas, sabes que no tiene que exceder al 1. Como en este caso. Bueno, ya tengo mi frecuencia absoluta, tengo mi frecuencia relativa. Voy a calcular ahora mi frecuencia relativa acumulada. Voy a aumentar una columna. Y pues ya sabes el paso. Vas a anotar primero 0.33 y vas a empezar a hacer tus sumas. 0.33 más 0.27 nos da 0.60, que sumado a 20 nos da 0.80 y 0.80 sumado con 0.20 nos da el valor de la unidad. Y ya calculamos la frecuencia, ya calculamos la columna de la frecuencia relativa acumulada para una variable continua. Y me parece que ya únicamente nos resta el ejercicio que vas a realizar y que vas a enviar también por WhatsApp. Y es el ejercicio, que lo puedes encontrar en la página 125. Y te dice que vas a conocer si un determinado grupo de personas se encuentra a favor o en contra de la programación con mensajes violentos por televisión. Para eso se hizo una recolección de datos y los datos son los siguientes. Entonces, a partir de esos datos, vas a elaborar esta tabla y vas a calcular frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada para variable discreta.
Una vez que tengas el ejercicio, pues ya sabes, le tomas foto y me lo envías. Aquí te voy a comentar que en la página 125 le va a faltar una columna. Entonces, tú ya verás si aquí en el libro la tercera columna la divides en 2 o le aumentas una. Pero sí te va a hacer falta una columna. Bien, chicos, esas son sus actividades para el día de hoy. Y pues les agradezco que se hayan tomado el tiempo de revisar este material y pues estamos en contacto. Chicos, que tengan excelente tarde.